Después de haber presentado los problemas genuinos que surgen de considerar la unidad y la pluralidad a partir de la teoría de las formas, Sócrates advierte que se deben evitar los problemas irrelevantes de cuño sofístico, que se presentan de manera inevitable en los discursos. Cuando Protarco le solicita a Sócrates que presente algún medio, un modo para evitar estos problemas, Sócrates se pone realmente ceremonioso y retrasa la explicación de este método. Primero alude a su relación personal con él mismo. Dice estar enamorado de él, a pesar de haber sido abandonado por él y haber incluso caído en perplejidad por seguirlo. Después señala que mostrarlo es sencillo, pero usarlo es dificilísimo, y le atribuye ser la causa de todo descubrimiento y progreso en cada arte. Por tercera vez Protarco le pide que lo explique, pero Sócrates indica antes que es un don de dioses. Lo describe vinculándolo a tradiciones ilustres. La expectación que Platón quiere generar con este recurso prepara al lector para la presentación en este diálogo de lo que para él era el método filosófico por antonomasia, la dialéctica. La importancia de la dialéctica en la filosofía platónica es incontrovertible. Por eso es que aquí vamos a retrasar nosotros también nuestro avance en la lectura para ver cómo aparece la dialéctica en obras anteriores al Filebo y así obtener los elementos necesarios para entender el pasaje adecuadamente. Podemos ver cómo Platón opera buscando definiciones ya en los diálogos tempranos, pero lo único que podemos decir que ciertamente tiene en común la mayéutica socrática ilustrada en estos primeros diálogos y la dialéctica es una de sus finalidades, la búsqueda de la definición, el poder decir sobre algo qué es. Es tan importante para Platón la dialéctica que en la República 531 4 y 5 habla de quienes no son dialécticos y se refiere a ellos como quienes no saben ni dar una explicación ni recibirla adecuadamente. No pueden dar un logos, es decir, no pueden ofrecer una definición, no pueden dar razón de nada. En el mismo diálogo 454a ya había dicho algo en el mismo sentido. Los erísticos creen que dialogan, pero en realidad solo discuten, porque son incapaces de distinguir en clases aquello de lo que hablan. Por supuesto que esta dialéctica por la que se logra distinguir en clases algo, termina siendo en Platón la técnica que logra distinguir y vincular formas. En la República también, en el pasaje que acabo de mencionar, Sócrates quiere llamar dialéctica a aquella ciencia en la que se han dejado las sensaciones de lado y que intenta remontarse mediante hipótesis hasta lo que considera el bien en sí. La dialéctica es, lo dice el mismo Sócrates, como la liberación de las cadenas y el remontarse desde las sombras hacia la luz del sol, aludiendo por supuesto a la famosa alegoría de la caverna. Hay que tener en cuenta que esta ciencia solo tiene por objeto el mundo inteligible. Cuando Platón compone la alegoría de la línea en República 509d, dice claramente que la dialéctica es la ciencia propia de lo inteligible y sus resultados son los más seguros, porque mientras las distintas artes deben, a partir de lo sensible, establecer sus principios hipotéticamente con la ayuda del razonamiento discursivo, la dialéctica parte de las hipótesis y se remonta a un fundamento no hipotético, captado por la inteligencia. Claro, esto hace que sea la ciencia primera. La dialéctica es un procedimiento que tiene al menos dos fases. Una primera que se denomina reunión, synagogué en griego, y que explica brevemente en el Fedro 265d, cuando dice que no sería algo malo que alguien aprendiera dos cosas. Una de ellas es llegar a concebir una forma en la cual esté abarcado todo lo que está diseminado. La otra parte es la división, o diáiresis. Esto es poder dividir la forma en sus articulaciones naturales, evitando quebrar sus partes al modo de un mal carnicero. El primer momento consiste en considerar juntas formas que están dispersas, pero que prima facie
aparecen vinculadas por pertenecer a un mismo grupo, porque tienen características comunes. Este movimiento busca un género que abarque estas formas. Platón en su obra apenas se dedica a mostrar cómo realizar esta fase de su método. En cambio, la división es desarrollada con mucho detenimiento, sobre todo en los diálogos críticos. Se realiza una vez que se ha logrado establecer un género, dividiéndolo en partes, preferentemente en dos. Por eso también se dice que el procedimiento es el de las divisiones dicotómicas. Si se realiza bien, se obtienen dos formas más específicas, que también deben ser divididas sucesivamente hasta encontrar la ínfima species, esto es, una forma que ya no puede ser dividida. Existe una obra que no he mencionado cuando hablamos de la bibliografía, de Francis Cornforth, uno de los grandes comentaristas de Platón. La obra se llama La teoría platónica del conocimiento. Y de aquí voy a obtener algunas observaciones valiosas que realiza Cornforth sobre la dialéctica para resumir lo que hemos dicho hasta ahora y profundizarlo. Cornforth remarca la diferencia entre la synagogue, la reunión como parte del método dialéctico, de la epagogue o inducción socrática, porque esta inducción consideraba muchas cosas reunidas con características comunes para buscar una forma de la que se decía que todas esas cosas participaban. La epagogue se movía de lo sensible a lo inteligible, mediante una serie de hipótesis que eran puestas a prueba dialógicamente hasta obtener alguna que pudiera resistir los embates de la refutación socrática. En la sinagogue o reunión dialéctica, en cambio, el punto de partida son formas dispersas, no particulares sensibles. Claro, esto se corresponde con la ubicación de la dialéctica entre los distintos grados de conocimiento que mencionamos recién cuando nos referimos a la alegoría de la línea. El objeto de la dialéctica es el mundo inteligible. Una vez que se logra establecer el género, la división podía tener dos finalidades: definir una especie o presentar un cuadro clasificatorio completo de las especies que comprende el género. En ambos casos se mueve de lo más universal, una forma genérica, a lo menos universal, una forma específica, pero su ámbito sigue siendo exclusivamente el de lo inteligible y el de las formas. Aunque Platón no escribió ninguna obra exclusivamente para mostrar de manera teórica cómo se debe proceder dialécticamente, no escribió jamás un órganon o tratado sobre la dialéctica, y en los diálogos tocó el tema siempre incidentalmente. Esto no quiere decir que lo haya descuidado. No escatimó esfuerzos en mostrar qué era y cómo debía ser usada la dialéctica, mostrando cómo se debe proceder con las divisiones cuando uno persigue la claridad al trabajar con un concepto. Como maestro del drama filosófico, Platón también muestra cómo alguien puede confundirse si usa mal la técnica. En el Político, que contiene un ejercicio de división para encontrar la definición del político y la ciencia que lo caracteriza, por ejemplo, sucede que la indagación dialéctica conduce en un primer momento a una definición desacertada. Comienza distinguiendo en dos la forma de arte o de técnica, en práctica y cognoscitiva. Luego a la cognoscitiva la divide en directiva y crítica. A la directiva la divide en la que da directivas ajenas o a la que se da sus propias directivas. Entre estas, algunas se ocupan de seres animados y otras de seres inanimados. A la que se ocupa de la crianza de seres animados la divide en crianza individual o crianza colectiva. A su vez, esta última podría dividirse en crianza colectiva de hombres o de bestias. Pero allí, quien conduce la investigación señala que se debe evitar aislar una pequeña parte de un conjunto y dejar el resto indeterminado. Las particiones se deben hacer cuando se logra distinguir especies o formas, no como cuando se distinguen griegos de bárbaros, por ejemplo, o cuando uno, queriendo introducir una distinción entre números, distingue entre el 10.000 y el resto de los números. Indudablemente no hay un género que se corresponda con una idea en sí de números que no son el 10.000. Más razonable sería dividirlos en par e impar, por ejemplo. En definitiva, se concluye que toda especie es parte de un género, pero no toda parte de un género es una especie.
Aquí se busca la especie, no una parte cualquiera. Este tipo de errores mostrados a partir de una composición dramática son abundantes. Incluso en ese mismo diálogo se llega al absurdo de definir la política como crianza colectiva del rebaño de animales domésticos terrestres que carecen de cuernos y no admiten cruza, además de ser bípedos y no poseer plumas. Esto evidentemente es un error cometido a propósito para mostrar el tipo de absurdos que hay que evitar al usar el método. Solo después de un largo mito se explica que se debió distinguir antes entre la crianza y el cuidado. Lo mismo sucede en el diálogo sofista. Se intenta establecer una definición para la sofística, pero primero se ilustra el procedimiento para el oficio de pescar con caña, y para ello se comienza dividiendo la ciencia en productivas y adquisitivas. No vamos a mostrar aquí todas las divisiones, pero quiero que adviertan que en el sofista y el político la idea con la que comienza la división es la misma. La ciencia, o bueno, más precisamente el arte, getechne. Pero la primera división es diferente. Esto también nos da la idea de que el método tiene mucho de arte. No se aplica mecánicamente, sino que varía según la definición que se está persiguiendo. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no llevar a la discusión a absurdos o a callejones sin salida. Evidentemente, algunas de las definiciones a las que se llega en el sofista, gracias al método de división, son marcadamente irónicas, como aquella que dice que el sofista es un cazador de animales terrestres domesticados para obtener dinero bajo pretexto de educar. Se ofrecen hasta 6 definiciones más, partiendo de en algunos casos de distintos géneros. La ironía seguramente tenía un marcado afán autocrítico, porque en esa época ya era conocida la ficción de los miembros de la academia por las divisiones que resultaban en definiciones extrañas a veces. Incluso se los parodiaba en la comedia, y Platón no podía dejar de responder a esto con altura. No podía sencillamente desentenderse sin más, sobre todo cuando la dialéctica bien usada y la mal usada podía ser la marca de un genuino diálogo filosófico o de una discusión erística camuflada con la solemnidad del método dialéctico. Aunque esto también está sujeto a interpretación, porque Cornforth entiende que los primeros 6 intentos de definición del sofista en realidad muestran no una parodia del método, sino el ejercicio de reunión de distintos tipos de sofistas, cuyo género común finalmente es dividido en el 7º intento de definición. No vamos a entrar de lleno en este asunto en este curso, evidentemente. En el Filebo vamos a encontrar un uso de la dialéctica que no quiere tanto obtener una definición de una especie, como en estos diálogos críticos, sino que va a mostrar un cuadro clasificatorio de los placeres y de las actividades intelectuales. Ahora sí, podemos volver a nuestro texto, porque si tenemos en cuenta lo que hizo Platón en el sofista y el político, ya podemos comprender por qué Sócrates aquí dice que la dialéctica lo ha abandonado a veces, dejándolo perplejo. Y evidentemente también podemos entender por qué dice que señalarla es fácil, pero seguirla es dificilísimo. Y si consideramos lo que acabamos de ver que dijo en la República sobre las distintas artes que suponen su principio, y que este principio es accesible solo al dialéctico, ya podemos comprender por qué ahora dice que todo descubrimiento y progreso en las artes se debe a ella, a la dialéctica. Ahora bien, cuando habla de los antiguos, inmediatamente Sócrates establece una relación entre lo uno y lo múltiple con otro par de conceptos que son muy importantes: el límite, peras, y la ausencia de límite. En griego dice apeirían. Esta última forma es extraña en griego clásico y aparece en Platón, aquí y en el diálogo Parménides. Y sería un acusativo de un supuesto sustantivo apeiría. Pero esto remite evidentemente al concepto de lo ilimitado, que ya tuvo su aparición en 15b, en donde se lo identificaba con lo que está sujeto a devenir. Ahora aparece junto a su concepto complementario, el límite, y por eso este pasaje ha sido entendido como una alusión a la doctrina pitagórica de los principios opuestos. Aristóteles revisa en el libro primero de la Metafísica, a partir de 985 b23, el pensamiento de los pitagóricos sobre las causas, y después de explicar cómo algunos de estos concibieron el número como principio, comentaba que otros pitagóricos establecieron como principios un total de 10 pares de opuestos. Encabezando la lista de estos opuestos, justamente estaban el límite y lo ilimitado.
peras y apeiron. Y del lado del límite estaba lo impar y lo uno, mientras que del lado de lo ilimitado estaba lo par y la multiplicidad. Sobre todo quiero destacar estos últimos porque, como ya había dicho, lo ilimitado está asociado en el pensamiento griego en general con la pluralidad, la inmensidad, la indeterminación. Este testimonio aristotélico sobre el pitagorismo nos permite, al menos, hacer pasar como una muy buena conjetura el hecho de que aquí Platón se está refiriendo a los pitagóricos cuando habla de estos antiguos hombres que estaban más cerca que nosotros de los dioses. Y no falta algún comentarista como Hackford que señala que ese tal Prometeo, que menciona a Sócrates como transmisor del conocimiento divino, es una figuración de Pitágoras. A pesar de esto, no hay que dejar de ver las diferencias. En esta tabla pitagórica, el par peras apeiron es el más importante y de alguna manera el par uno múltiple es derivado por estar más abajo. En Platón vemos que el par uno múltiple es el que suscita la reflexión y después aparece este otro par, límite e ilimitado. Teniendo en cuenta lo dicho, tenemos los elementos conceptuales para no perder el rumbo de nuestra interpretación del texto. Porque sucede que en el punto del texto que estamos transitando hay una diferencia significativa entre las traducciones de Durán y Boeri, y cómo varios especialistas lo han comprendido. ¿Qué dice Sócrates que nos han transmitido los antiguos? Durán traduce: transmitieron esta tradición según la cual lo que en cada caso se dice que es, resulta de lo uno y lo múltiple, y tiene en sí por naturaleza límite y ausencia de límite. Boeri pone: nos transmitieron este mensaje, que los ítems que se dice que siempre son, existen a partir de lo uno y de lo múltiple, y tienen en sí mismos como algo connatural, límite e ilimitación. Lo que en cada caso se dice que es, perfectamente puede ser entendido como aquello a lo que todo el mundo señala como existente, y esto no es otra cosa que el conjunto de cosas del mundo sensible. Este mundo, el cosmos, resulta de lo uno y lo múltiple. Su naturaleza se compone de límite y ausencia de límite. Pero, si decimos los ítems que se dicen que siempre son, esas son las formas, no los objetos sensibles. El mismo Boeri señala que la dificultad de su traducción pasa por hacer que las formas tengan que ver esencialmente con lo ilimitado, lo que es a todas luces un contrasentido, si tenemos en cuenta lo que ha dicho antes Platón respecto de las formas. Claro, acá Boeri quiere de alguna manera innovar con una traducción filosóficamente más interesante, como dice en la nota al pasaje. Yo prefiero una traducción que refleje de manera transparente el sentido del texto y que sea más coherente con el pensamiento platónico. Y si esto se pone en riesgo por lograr una traducción filosóficamente más interesante, creo que algo anda mal. Veamos el texto original. Desde un punto de vista gramatical, las dos traducciones parecen viables. El adverbio aei podría complementar tanto al participio legomenon como al infinitivo einai. Ahora bien, es cierto que el griego en ciertos registros es una lengua de orden libre. Esto no quiere decir que la secuencia y posición de las palabras sean algo insignificante. Y acá observamos que el complemento aei se encuentra entre el participio y su artículo, lo que al menos sugiere que es preferible una traducción que refleje que el adverbio está complementando al participio. No es un criterio definitivo y absoluto como para dar por solucionado el asunto, pero he podido consultar a varios colegas profesores de griego, con los que estoy muy agradecido, por cierto, y ellos tienen la misma impresión sobre el asunto. A partir de esta conformación de lo que se dice que es, Sócrates señala cuál es la tarea de la dialéctica: encontrar una forma que abarque el conjunto, es decir, un género. Una vez establecida esa forma, establecer dos, o tres, u otro número según corresponda, es decir, practicar una división cuyo resultado es una multiplicidad determinada de formas. Luego de esto, volver a practicar la división sobre las nuevas formas establecidas y así hasta corregir el error metodológico que consiste en mostrar el vínculo de esa unidad genérica y lo ilimitado sin establecer en lo múltiple el número. Esto es, mostrar cómo el género
se resuelve en una multiplicidad determinada de especies indivisibles. Una vez realizado esto, podemos ya terminar la división y considerar que poseemos los elementos para entender el vínculo entre la unidad genérica y los ilimitados individuos en los que está presente, al menos para comprender ese vínculo lo suficiente como para no caer en discusiones erísticas. El texto en el que está expresado esto es complejo de entender, y al parecer Platón mismo lo consideró así, ya que ofrece a continuación 3 ejemplos para ilustrar lo dicho sobre la dialéctica. Y cómo es que en conocimientos diversos, tales como los referidos a gramática o a música, lo fundamental es establecer el número en lo intermedio entre la unidad y lo ilimitado. Frege distingue en su esquema 3 ejemplos. Sin embargo, ella y también Guthrie reconocen que 2 de ellos, el primero y el tercero, apelan a los mismos elementos, las letras, e incluso señala que el tercer ejemplo puede ser entendido como un complemento explicativo del primero. De estos 3 ejemplos, el más claro es el primero, en el que dice que no nos hacemos gramáticos por reconocer la unidad de la voz y a la vez su diversidad ilimitada. Esto es como si dijéramos en términos contemporáneos que no sabemos de gramática por reconocer solamente en un idioma un fonema determinado y su unidad, que permite reconocerlo en la diversidad ilimitada de sus usos. Es necesario que el gramático sepa determinar su cantidad, o como habíamos dicho, su número, y responder a la pregunta de cuántas son. Pero aquí añade también su cualidad, algo que vuelve a remarcar en el tercer ejemplo, en el que las letras son distinguidas en vocales, semivocales y consonantes, que son determinaciones cualitativas. Esto respondería no ya a cuántas son, sino a cuáles son. No vamos a dar una explicación detallada del ejemplo de la música, porque nos demoraríamos más en explicar cosas tales como a qué se refiere con armonía, intervalos, etc. Y tendríamos que embarcarnos en una explicación de cómo los griegos concebían la música, y esto podría terminar en un naufragio, y el riesgo no vale la pena. Algunos comentaristas como Hackford, Guthrie y Frege están de acuerdo en señalar que ni siquiera este ejemplo ilustra el método de las divisiones. El carácter de alto, medio y bajo no son partes del género sonido, y en definitiva la ilustración, más que aclarar, oscurece lo que se ha dicho antes. El tercer ejemplo nos pone en la misma situación poco económica que nos pone el segundo, tener que apelar a muchas explicaciones como, por ejemplo, que Teut fue un mítico inventor del alfabeto, según lo que dice el mismo Platón en el Fedro, que cuando dice articulaciones sin voz se refiere a las consonantes, y varios detalles más, para finalmente no obtener nada nuevo en la explicación de la dialéctica respecto de lo que ya hemos dicho. En cualquier caso, confío en que con los elementos ya brindados tenemos suficiente como para dar por buena nuestra lectura de esta presentación del método dialéctico en el Filebo, que termina en 18d. Lo que sigue hasta 20a es una explicación acerca del vínculo entre lo que acaba de ser dicho sobre la dialéctica y la contienda entre el placer y la inteligencia que motiva el diálogo. Explicación exigida por Protarco y Filebo. En realidad es algo evidente. Lo que se pretende es dar una clasificación de placeres y actividades intelectuales para dirimir la contienda de manera precisa y justa. Protarco duda de sus capacidades para llevar adelante labor tan grande y le pide a Sócrates que la empresa que tiene por delante no fracase por esto, que Sócrates no conduzca simplemente la discusión hacia la aporía de los interlocutores. Si Filebo y él no son capaces de llevar adelante la tarea, Sócrates mismo tendrá que hacerla avanzar procediendo dialécticamente. Por supuesto, Sócrates acepta.